Hola a todos, buen día. Me presento. Mi nombre es Arlet González Jiménez, médico residente de segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Gaudencio González Garza, Centro Médico Nacional La Raza. Me gustaría hacer una mención al doctor Álvaro Vargas Caro, que es el coordinador del módulo de gastroenterología en el cual nos encontramos actualmente, y una mención al doctor Daniel Flores Orcia, profesor titular del curso universitario. En esta charla abordaremos el tema de esófago 2, en el cual iremos desglosando varios temas a través de la plática. Dentro de los principales objetivos de la charla está entender y clasificar la enfermedad diverticular esofágica mediante los diversos métodos de imagen, así como aprender las diferencias imagenológicas entre las neoplasias benignas y malignas y conocer la situación y clasificación actual del cáncer de esófago. El contenido que vamos a revisar en esta plática se va a dividir en tres grupos principales. El primero, en el que abordaremos la enfermedad diverticular. Propiamente hablaremos del divertículo de Zenker, el cual por prevalencia es el más común, así como de la clasificación de los divertículos por tracción y los divertículos por pulsión. Dentro del tema de la neoplasia maligna abordaremos el tema del leiomioma principalmente y dentro de las neoplasias malignas abordaremos el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. Para empezar, abordaremos el tema de los divertículos. Inicialmente definiremos un divertículo como una bolsa ciega que sobresale de la pared gastrointestinal y que se comunica con la luz. Estos los vamos a clasificar por componente en verdaderos y falsos. Aquellos divertículos que son verdaderos incluyen todas las capas esofágicas, la muscular, la submucosa y lo muscular propiamente. Y para referirnos a un divertículo falso, vamos a hablar aquellos que solamente contengan mucosa o submucosa que se hernia a través de la capa muscular. Ahora podemos dividirlos también por mecanismos de formación en aquellos que son de tracción y aquellos que son de pulsión. Aquellos que son de tracción o también llamados verdaderos están generados debido a fuerzas de tracción, en este caso secundarias a inflamación, cicatrización o adherencias en la cara externa del esófago. Y por su parte, aquellos que son de pulsión son consecuencia del aumento de la presión intraluminar aunado a un área de debilidad muscular esofágica. Para hacer la clasificación de los divertículos, estos también se pueden clasificar de acuerdo a su localización. Al hablar de los del tercio superior, estaremos hablando de aquellos divertículos faringoesofágicos. Dentro de esta categoría englobaremos al divertículo de Zenker y al divertículo de Killian-Jameson. Por mucho, el divertículo de Zenker es más común y este tiene una localización en el divertículo de Killian-Jameson. Este es un divertículo falso, ya que su mecanismo de acción está dado por pulsión. Por su parte, el divertículo de Killian-Jameson está en el espacio de Killian-Jameson, lo cual iremos abordando posteriormente. Este divertículo también es un divertículo falso, ya que su mecanismo es por pulsión. Por su parte, el divertículo de Rokitansky-Ashkov es el único divertículo que hablaremos en esta clase, que es un divertículo verdadero, ya que su mecanismo está dado por tracción y estos se encuentran posteriores a la carina. Y por su parte, en la porción inferior encontramos a los divertículos epifrénicos. En este caso abordaremos el divertículo de Grenet, el cual también es catalogado como un divertículo por pulsión, es decir, falso. Para empezar, abordaremos el divertículo de Zenker, el cual es un divertículo esofágico falso, es decir, que es por pulsión. Este se genera debido a la herniación de la mucosa y la submucosa a través de una zona de debilidad anatómica justo por encima del músculo cricofaringio o propiamente la disencia de Killian, la cual es un área anatómica triangular a nivel de C5 y C6. Esta está formada principalmente por las fibras oblicuas del músculo constrictor faríngeo inferior o tirofaringio y el esfínter cricofaringio. Entonces tenemos que, bueno, se generan dos cosas principalmente, que es el aumento de la presión, esto aunado a una
debilidad anatómica funcional o estructural propiamente del músculo cricofaringio. Tenemos que este divertículo representa aproximadamente del 60 hasta el 65% de todos los divertículos esofágicos. Este predomina principalmente en pacientes de la tercera edad, pacientes sobre todo de la séptima y de la octava década de la vida y principalmente en pacientes masculinos. Tiene una incidencia muy rara ya que pasa en uno de cada 800 y pues sin embargo, aunque se diga que es raro, pues sigue siendo el principal divertículo esofágico. Bueno, estos regularmente llegan a medir entre 3 y 5 centímetros, pero se han documentado casos de hasta 15 centímetros. Por su parte, dentro de la clínica, estos a menudo son asintomáticos cuando miden menos de 4 centímetros. Sin embargo, cuando pues empiezan a crecer, empiezan a generar disfagia por compresión extrínseca que se genera sobre el esófago propiamente al disminuir la luz del esófago. Y bueno, principalmente los datos que empieza a ver pues son disfagia gradual, hasta en un 90% de los casos, regurgitación de alimentos no digeridos hasta en un 60% de los casos, tos crónica en el 40%, halitosis por acúmulo de alimento en el 30% de los pacientes, pérdida de peso en un 20% y bueno, como complicaciones también hay que tener en consideración la neumonía por aspiración en la cual se llega a presentar hasta el 30% de los casos, sobre todo en pacientes que tengan divertículos de gran tamaño o en pacientes de edades más avanzadas, así como también tener en consideración el riesgo de carcinoma, el cual ha sido observado hasta en el 0.3% de los casos de divertículos de Senker. Y bueno, también hay que tener en consideración los signos de Boyce and Quinn. El signo de Boyce es una triada caracterizada principalmente por disfagia o dinofagia y pérdida de peso excesiva asociada a una tumoración cervical. Y bueno, el signo o la maniobra de Quinn es una compresión manal del cuello, pues básicamente en la región cervical lateral, la cual al ser oprimida genera una regurgitación del contenido pues que se encuentra en esa lesión propiamente. Ahora, dentro de los métodos de imagen, la radiografía convencional nos va a servir para hacer una búsqueda intencionada y buscar algún diagnóstico diferencial de acuerdo a los síntomas que el paciente refiere o en el caso de que pues ya tenga un divertículo confirmado, descartar alguna complicación como una neumonía secundaria a una broncoaspiración. Dentro de los datos radiográficos, dentro de la imagen que les muestro en la izquierda, a nivel cervical, señalado con las puntas de flecha blanca, se encuentra una lesión ovalada y bien definida con un nivel hidroaéreo en relación a un divertículo previamente detectado. El esofagograma es el estudio de elección. Se trata de un estudio dinámico que nos permite valorar bien la funcionalidad y la relación que tiene el divertículo tras la dilución del medio de contraste. Como imagen A tenemos una representación de un divertículo que protruye a través del triángulo de Killian, inferiormente al tirofaringio y superior al cricofaringio. En la imagen B tenemos pues un esofagograma en proyección lateral a nivel de C5-C6 en el que se observa un depósito de contraste de morfología sacular con cuello estrecho proyectándose posterior e inferiormente y señalado con la flecha amarilla el músculo cricofaringio, que además muestra un estrechamiento luminal en la unión faringoesofágica debido a la compresión extrínseca. Cuando estos divertículos son muy grandes llegan a protruir lateralmente hacia la izquierda y comprimir al esófago cervical. A su derecha se muestra el caso de un paciente de la sede en el que se le realiza un esofagograma. Inicialmente en la proyección oblicua podemos ver el paso de la columna varietada por el esófago mostrando un depósito de contraste a nivel de C5-C6 aproximadamente, el cual presenta las mismas características, es sacular con un cuello estrecho y presenta un nivel de hidroaéreo. Este se corrobora en la proyección lateral, en la que se observa este mismo depósito de contraste de las mismas características que se proyecta hacia posterior e inferior. En la proyección enteroposterior podemos ver cómo esta pues tiene una relación con la línea media y está discretamente lateralizado hacia la izquierda. Este divertículo fue clasificado como un divertículo grande ya que medía más de 5 centímetros.
Para clasificar los divertículos, vamos a utilizar la clasificación de Morton-Bernay, en la que lo vamos a clasificar de acuerdo a su tamaño, en pequeños cuando miden menos de 2 centímetros, en medianos cuando miden de 2 a 4 centímetros y grandes cuando aquellos son mayores de 4 centímetros. Esto lo valoramos para saber el tipo de abordaje que se le dará al paciente. Regularmente para todo tipo de divertículos se prefiere una miotomía más una diverticulotomía. Sin embargo, pues hay que tener en consideración que si es pequeño, se puede hacer un abordaje endoscópico y cuando hablamos de divertículos grandes, pues ya ahí se empleará un abordaje de una cirugía abierta. Por su parte, la clasificación de LAE nos va a ayudar a clasificarla de acuerdo a la morfología que adopta el divertículo. En un divertículo grado 1 se clasifica como una protrusión pequeña de forma esférica. Por su parte, los divertículos clasificados en un grado 2 van a tener una protrusión en forma de pera, los cuales van a tener una dirección oblicua hacia posterior y por su grado las de mayor tamaño van a tener una protrusión en forma de dedo de guante. Esta bolsa va a tener un cuello horizontal que compite con la luz del esófago propiamente, desplazando a este de forma ventral. De manera incidental se pueden encontrar algunos datos por ultrasonido cuando se realiza una valoración de cuello. Por ejemplo, en la izquierda podemos ver un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal en el que se está haciendo una valoración de cuello y de manera pues incidental se localiza una lesión posterior al lóbulo tiroideo izquierdo, la cual es redondeada, heterogénea, que presenta reverberancia en su interior. Podemos observar que se encuentra localizada lateral al esófago. Y bueno, dentro del estudio dinámico, los datos que se pueden encontrar es que al decirle al paciente que tome agua, este presenta movilización de todo su contenido, demostrando ecos internos. Sin embargo, hay que recordar que este también se trata de un método poco específico para el diagnóstico por sí solo del divertículo. Nos podemos apoyar también del uso de la tomografía computada, que aunque bien no es un estudio dinámico, podemos ver como tal la caracterización de la lesión. En este caso sería una lesión retrofaringea en el tercio proximal de la pared posterior, la cual es regular, bien definida y de contenido heterogéneo. En la primera tomografía transversal, a nivel cervical con ventana para tejidos blandos y administración de medio de contraste, podemos observar esta imagen de morfología sacular heterogénea con un nivel hidroaéreo en su interior, misma que se encuentra posterior al esófago y en su respectiva reconstrucción sagital podemos ver la relación que este tiene, pues bueno, de las mismas características. Es una morfología ovalada, sacular con cuello estrecho que se encuentra cerca de la unión faringoesofágica y pues esta presenta el mismo nivel hidroaéreo en relación a un divertículo de Senker. Por su parte, el divertículo de Killian-Jameson es un divertículo por pulsión, es decir, es falso. Estos se localizan anterolaterales al espacio de Killian-Jameson, por debajo del músculo cricofaringio. Su incidencia es muy rara, de 1.8 hasta 3.5%, y son bilaterales hasta en el 25% de los casos. Estos son menos comunes y más pequeños que los divertículos de Senker. Miden en promedio alrededor de 1.5 centímetros y bueno, es menos probable que se asocie con algunas complicaciones como el reflujo gastroesofágico o la aspiración por rebosamiento. Hay que tener en consideración que este es el principal diagnóstico diferencial del divertículo de Senker, que como sabemos es posteromedial a comparación del divertículo de Killian-Jameson, el cual es anteromedial. Su fisiopatología no está bien esclarecida, sin embargo, se comentan algunos daños fisiopatológicos estructurales que pueden deberse al aumento de la presión extrínseca y esto aunado a una debilidad del músculo cricofaringio. En el esofagograma vamos a observar el paso de la columna varietada y se va a formar un depósito de contraste de morfología sacular a nivel de la región cervical por debajo del músculo cricofaringio, el cual tiene un cuello estrecho. En la proyección anteroposterior
podemos ver la relación que tiene este con el esófago, el cual se proyecta lateral y hacia la izquierda. Asimismo, podemos clasificar a este divertículo como un divertículo pequeño, ya que mide aproximadamente 1.5 centímetros. Como sabemos, hasta el 25% de los divertículos pueden ser bilaterales, como por ejemplo, en la primera imagen a la izquierda se presenta un esofagograma en proyección interposterior, en la que se observa el paso del medio de contraste y a nivel de C5-C6 aproximadamente la formación de dos depósitos de contrales de forma bilateral, estos de morfología sacular de cuello estrecho y su interior es heterogéneo por la presencia de un nivel hidroaéreo en su interior. A la derecha se presenta una magnificación de una tomografía de cuello con ventana para tejidos blandos con administración de medio de contraste intravenoso en la que se observa la tráquea, posterior a este se observa el esófago y lateralmente a este podemos observar dos lesiones redondas ovaladas de forma sacular dependientes del esófago en relación a divertículos de Killian. Por su parte, los divertículos epifrénicos o de Grenet son divertículos esofágicos falsos o por pulsión. Estos se encuentran localizados en el esófago inferior por arriba del esfínter esofágico inferior. Y bueno, su incidencia es muy rara, de 1 en 500.000 al año. Este representa menos del 10% de los divertículos esofágicos y algunos de ellos tienen una asociación con algunas patologías de dismotilidad esofágica, como pueden ser la esclerodermia, síndrome de Ehlers-Danlos o enfermedad congénita del colágeno, por ejemplo, así como la calasia. Estos llegan a ser grandes. Su medida llega a sobrepasar los 5 centímetros, predominantemente en pacientes mayores de 50 años y con una incidencia 2:1 en relación hombre-mujer. Pues bueno, se informa que estos divertículos son debido a una obstrucción, ya sea mecánica o funcional, que hace que la presión intraabdominal aumente. Esto, aunado a una debilidad de la pared muscular, pues tiene relación con la dismotilidad esofágica propiamente, que es lo que produce la formación de estos divertículos. En el esofagograma vamos a encontrar un depósito de contraste de morfología sacular de bordes bien definidos que se encuentra de 4 a 8 centímetros por encima del cardias. Este frecuentemente se encuentra en la pared posterolateral derecha. Es preciso determinar adecuadamente la relación entre el divertículo y la unión gastroesofágica y también evaluar si hay algún trastorno de la motilidad esofágica asociado. El principal diagnóstico diferencial que tenemos que evaluar en este sitio es la hernia del hiato, por eso hay que ver muy bien la relación que tiene con la unión gastroesofágica. En este ejemplo se presentó un esofagograma en proyección oblicua izquierda en la que se puede observar el paso de la columna varietada, formando un depósito de contraste de morfología sacular de bordes bien definidos. Esta mide aproximadamente 7 centímetros, por lo que la podemos categorizar como un divertículo de gran tamaño. Por su parte, en la tomografía vamos a poder lograr estimar el tamaño de la lesión, vamos a poder ver la relación con estructuras cercanas, así como descartar alguna otra enfermedad asociada. Por ejemplo, se presenta el caso de un paciente que presenta halitosis, se le realiza su estudio de esofagograma que concluye que en efecto se trataba de un divertículo epifrénico, el cual estaba asociado
a contracciones terciarias por dismotilidad esofágica. Y bueno, en la tomografía del paciente se muestra este divertículo epifrénico que contiene contraste y alimento retenido. Este alimento era el culpable pues de la halitosis generada en el paciente. El divertículo esofágico torácico o divertículo de Rokitansky-Ashkov es un divertículo esofágico verdadero, es decir, por tracción. También se le puede denominar divertículo epibrónquico o parabronquial. Y bueno, tenemos que cuando estos divertículos son pequeños son asintomáticos, sin embargo, cuando aumenta su volumen, pues sí generan alguna sintomatología como disfagia o regurgitación. Esta es una afectación adquirida debido a una patología ganglionar granulomatosa subcarinal o periiliar. Estas se localizan en el tercio medio peribronquiales, secundario a lesiones mediastínicas cercanas. Estos son muy raros, representan únicamente del 0.06 al 0.4% de la población. Y bueno, las asociaciones principales de este divertículo están dadas por tuberculosis, afectaciones granulomatosas como la enfermedad de Hodgkin o la histoplasmosis. También se debe a la radiación del mediastino. El mecanismo por el que se generan estos divertículos está basada principalmente en dos teorías, una inflamatoria o una debida a trastornos de la motilidad. La primera es por una inflamación periesofágica que tira de este y atrapa el espesor de la pared esofágica, este debido a un proceso cicatricial, ya sea por un antecedente quirúrgico o por alguna infección, por ejemplo, una tuberculosis, y por su parte como un trastorno de la motilidad en el que aumenta la presión intraluminar por la dismotilidad, causando una evaginación de las zonas de debilidad propiamente. En el esófago gravo vamos a poder encontrar depósitos de contraste proximales a la bifurcación traqueobronquial en forma triangular o poligonal. Y bueno, estos van a tener un cuello ancho y van a estar proyectados comúnmente hacia la derecha. Podemos tener en consideración que, pues bueno, como es un divertículo verdadero, va a contener todas las capas del esófago, por ende, este divertículo va a vaciarse cuando el esófago esté colapsado. En el caso del ejemplo de la izquierda, bueno, pues se observa un esofagograma en el que propiamente se observa un divertículo, pues bueno, de forma triangular, con cuello ancho, el cual pues presenta también un trayecto irregular que se proyecta hacia los bronquios segmentarios superiores del lóbulo superior derecho. Bueno, aunado a este dato positivo, pues tenemos una disminución de la radiotransparencia habitual del pulmón izquierdo, pues en este caso debemos de ver si guarda relación con el problema de base del paciente. Por ello, al complementar, pues bueno, se buscan algunos otros datos por tomografía. A su izquierda se presenta una magnificación de una tomografía en reconstrucción coronal de tórax con ventana para pulmón, en la que en los lóbulos pulmonares superiores podemos observar imágenes en vidrio despulido y condensaciones en el pulmón contralateral como lesiones asociadas a la patología de base. Y bueno, por su parte, de forma general, la tomografía computada nos va a poder permitir identificar linfadenopatías mediastínicas o enfermedades a órganos asociados. Los divertículos llegan a tener algunas complicaciones, son raras, pero pues sí llegan a ver. En este caso, por ejemplo, se puede presentar un besoar alimenticio por la acumulación de tanta comida como se presenta en la primera endoscopía, o alguna fístula entre el divertículo y la tráquea cuando hablamos de casos más severos, así como la ulceración y el sangrado propiamente de las lesiones y pues en menor medida, como se los mencioné al principio, el riesgo de desarrollar algún carcinoma escamoso a largo plazo. Continuaremos abordando el tema de tumores benignos. Abordando el tema de los tumores benignos, hay que considerar que los tumores benignos son muchísimo más raros que los tumores malignos. Es decir, si pensamos en una lesión tumoral del esófago, vamos a considerar primero que sean unos tumores malignos, ya que los tumores benignos llegan a ser muy raros. A su izquierda se presenta una tabla de los principales tumores benignos de esófago. Por ejemplo, el leiomioma representa hasta el 70% aproximadamente de todos los tumores. Y bueno, de ahí pues en la tabla pues obviamente pueden revisarla con calma. Solo por mencionar algunos, el quiste broncogénico o un lipoma, el cual llega a ser extremadamente raro también. Dentro de las características generales que presentan los tumores benignos, tenemos que estos suelen ser principalmente solitarios.
Y bueno, tienen como dato positivo pues que presentan una luz esofágica estrecha. Estos se van a presentar como una lesión de superficie lisa con borde superior e inferior de la lesión formando ángulos rectos o ligeramente obtusos con la pared esofágica adyacente. En el esofagograma podemos observar un defecto de llenado de morfología semilunar con ángulos obtusos o rectos con respecto al esófago, como podemos observar en el ejemplo de la izquierda, en la que se observa un esofagograma en proyección antero-posterior, en el cual vemos que la situación del esófago está alterada, desplazada hacia la derecha, debido a una tumoración extrínseca que provoca un defecto de llenado sobre el esófago. Así, como una disminución de su diámetro transversal, el cual causa un retraso en el vaciamiento del esófago o un retraso en el paso del medio de contraste, con una discreta dilatación preestenótica. A la derecha se presenta una magnificación de un esofagograma en el que se observa señalado con la flecha negra un defecto de llenado, el cual tiene un depósito de contraste central en relación a un leiomioma con una ulceración. Caudalmente a este se observa la presencia de un depósito de contraste de forma sacular con un cuello estrecho en relación a un divertículo. Actualmente, el ultrasonido endoscópico es el estudio que presenta mayor precisión diagnóstica en la detección de tumores de esófago, detectando hasta el 90% de ellos. En ellos podemos encontrar diversos datos. Por ejemplo, en el ejemplo que se les presenta en el lado izquierdo, es una ecografía endoscópica en el que se observa una lesión redonda, heterogénea, predominantemente hipoecogénica, que alterna con áreas de mayor ecogenicidad, como la que está señalada con la flecha blanca en relación a una calcificación puntiforme. Del lado derecho podemos observar igualmente una ecografía endoscópica en la que observamos una lesión, la cual es de características pedunculada. Esta va desde las 3 hasta las 6. Esta afecta principalmente a la muscularis mucosae y a la submucosa, sin embargo respeta la mucosa subyacente, además de no presentar ulceraciones ni ganglios en su interior, en relación a un leiomioma. Por último, la tomografía nos va a ayudar para evaluar adecuadamente la morfología de la lesión. En este caso, como se sabe, son tumoraciones predominantemente sólidas con un realce heterogéneo. Estas pueden estrechar el lumen esofágico y desplazar al esófago, es decir, presentan un efecto volumétrico. En la primera imagen se presenta una reconstrucción coronal en donde se observa una lesión dependiente de la pared esofágica. Esta se encuentra prácticamente por encima del diafragma o apoyado sobre este. Tiene bordes definidos e irregulares y es isodensa a tejidos blandos, pero tiene un patrón heterogéneo debido a grandes calcificaciones en su interior. Tras la administración de medio de contraste intravenoso, este presenta un realce significativo, es decir, tiene todas las características para ser un leiomioma, además de que no presenta lesiones adyacentes como adenopatías, que nos indiquen que tiene algún curso maligno.
A la derecha se presenta una tomografía computada en reconstrucción coronal, igualmente con tejidos blandos y proyección de máxima intensidad. En esta podemos observar una enorme tumoración de tejido blando que envuelve y desplaza la porción distal del esófago. En esta se observan pequeños focos de calcificación. Esta tumoración fue resecada y demostró que era un leiomioma benigno que se originaba de la pared esofágica. Ahora abordaremos el tema final, que es sobre los tumores malignos del esófago. Primero, comenzaremos definiendo qué es el cáncer de esófago, pues es aquella tumoración de comportamiento agresivo derivado de las células que recubren la pared del esófago. Estas suelen diagnosticarse en etapas avanzadas debido a que cuando dan síntomas ya se encuentran en estadios avanzados. Principalmente se habla de dos tipos, el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Ahora, abordando los factores de riesgo que nos condicionan a desarrollar cáncer esofágico, en el carcinoma epidermoide podemos considerar el consumo del tabaco y alcohol como principales factores. Esto asociado a algunos otros como son la obesidad, el antecedente de alguna tumoración de cabeza y cuello, así como la calasia, alguna lesión por cáustico y la infección por virus de papiloma humano, sobre todo de los serotipos 16 y 18, así como un nivel socioeconómico bajo y una dieta limitada en frutas y verduras. Por su parte, para el desarrollo de adenocarcinoma, el principal factor de riesgo es el esófago de Barrett, que incrementa de 30 hasta 120 veces el riesgo y está asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico y obesidad. Para clasificarla hay que considerar que estos dos grupos representan hasta el 90% de todos los casos de cáncer de esófago. El carcinoma epidermoide se localiza con mayor frecuencia en el tercio medio y superior del esófago. Son lesiones que se infiltran y ulceran rápidamente para invadir la lámina propia. Estos son tumores que rápidamente pueden formar conglomerados ganglionales intratorácicos. Y bueno, dentro de las principales metástasis que desarrollan este tipo de tumoraciones se encuentran en hígado, hueso y pulmón. En contraparte, el adenocarcinoma se desarrolla a partir del esófago de Barrett, una entidad patológica donde el epitelio escamoso normal es reemplazado por metaplásico columnar y glandular que progresa a displasia de grados bajo y alto. Este tumor se localiza principalmente en el tercio distal del esófago y en la unión gastroesofágica, en forma de lesiones nodulares o ulceradas que alternan el patrón vascular de la mucosa. La infiltración temprana incrementa el riesgo de diseminación ganglionar, principalmente en las estaciones abdominales. Si bien estos tumores son los más frecuentes, no hay forma de distinguirlos radiológicamente, por lo que el diagnóstico de certero se realizará con el estudio histopatológico. Dentro de la epidemiología podemos mencionar que el cáncer de esófago es el 11º cáncer más común a nivel global y la 7ª causa principal de muerte relacionadas con el cáncer. En el año 2022 se registraron aproximadamente 511,000 nuevos casos de cáncer de esófago, resultando esto en aproximadamente 445,000 casos de muerte. La tasa de supervivencia a 5 años oscila entre un 15 y un 25% aproximadamente. Dentro del porcentaje global aproximado tenemos que el carcinoma de células escamosas representa aproximadamente el 85% de todos los casos y este afecta predominantemente a zonas geográficas como son el cinturón del cáncer de esófago, el cual se localiza en el este de Turquía, en Asia Central, en Asia del Norte, al oeste de China y al este de África. Por su parte, el adenocarcinoma representa del 8 al 10% de los casos y se documenta que este ha ido en aumento. Este afecta principalmente a zonas como son el norte y el oeste de Europa, así como América del Norte. El hecho de que el carcinoma de células escamosas sea más frecuente en regiones como África o Asia está estrechamente relacionado al consumo de tabaco y de alcohol. Y el adenocarcinoma ha aumentado su incidencia principalmente en países occidentales. Esto está estrechamente relacionado con el reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett. De forma global se estima una disminución
del carcinoma de células escamosas y un aumento marcado del adenocarcinoma, sobre todo en Europa y en Norteamérica. El aumento del adenocarcinoma no se debe al sobrediagnóstico, sino a un incremento real de la carga de la enfermedad. Esta afectación en México predomina principalmente en hombres, en una proporción aproximada de 4 a 1 en comparación con mujeres, representando aproximadamente el 76% de los casos en hombres y el 23.4% en las mujeres. Afecta con mayor frecuencia a edades avanzadas. La incidencia comienza a partir de los 50 años, en promedio a los 58.7, alcanzando su pico máximo entre los 70 y 89 años aproximadamente. Asimismo, se determinó que en México es la 22ª neoplasia con mayor incidencia y la 17ª neoplasia con mayor mortalidad, esto según datos registrados hasta 2023, en el que se estimaron aproximadamente 195.500 casos nuevos al año y una tasa de mortalidad aproximada del 46%. Según la INEGI, en el 2023 la tasa de defunciones por cáncer fue de 7.7 por cada 10.000 habitantes. Clínicamente tenemos que hasta el 10% de los pacientes pueden encontrarse sintomáticos al momento del diagnóstico. Los tumores de presentación temprana se detectan en forma incidental o bajo un seguimiento por esófago de Barrett. Sin importar la histología, cuando el tumor tiene localización intratorácica, el primer síntoma es la disfagia progresiva de sólidos a líquidos, que se presenta cuando el diámetro del lumen esofágico es menor de 13 milímetros o debido a la obstrucción que representa aproximadamente el 60% del lumen esofágico. Además de dicho síntoma, varios pacientes también han referido pérdida de peso significativa. Según el Instituto Nacional de Cancerología, los principales síntomas referidos por los pacientes fueron la disfagia sólidos en el 75% de los casos, la pérdida de peso en el 83% de los pacientes. Es importante considerar diagnósticos diferenciales que generan disfagia, como obstrucciones no malignas, por ejemplo, anillos vasculares, leiomiomas o trastornos de la motilidad esofágica como la calasia o la esofagitis por diversas causas. Otros síntomas menos frecuentes son la odinofagia, la cialorrea, la regurgitación inmediata al alimento, la ronquera o la disfonía por invasión tumoral a los nervios laringeos recurrentes. Finalmente, los tumores de la unión gastroesofágica pueden asociarse con un sangrado microscópico que puede progresar a melena o hematemesis que desencadenan un síndrome anémico. En el esofagograma, en etapas tempranas no vamos a poder observar ningún cambio. Sin embargo, en etapas avanzadas con lesiones focales podemos tener datos como los que se presentan en el ejemplo, en el cual tenemos dos imágenes que corresponden a un esofagograma en diferentes proyecciones, en el cual se puede observar un defecto de llenado concéntrico de bordes lisos del lado derecho e irregulares del lado izquierdo, con alteración de la morfología de los pliegues, con pequeños depósitos de contraste en su interior en relación a nodularidades, en el cual, además como dato positivo, vemos que se provoca un tránsito lento de la columna varietada del esófago. El ultrasonido endoscópico es la modalidad de imagen más precisa para la estadificación del tumor en el cáncer de esófago. Este nos va a permitir estadificar desde T1 hasta T3. Esta se prefiere sobre la endoscopía debido a que al ser de menor diámetro tiene menor riesgo de complicaciones en pacientes con estenosis grave. En la primera imagen les presento una ilustración, la cual nos permite ver las 5 capas distintas de la pared esofágica según su ecogenicidad. Por ejemplo, la primera capa está representada por la interfaz entre el transductor y la mucosa superficial. La segunda capa, que es hipoecogénica, representa la lámina propia y la muscularis mucosae. La tercera capa, que es hiperecogénica, representa la submucosa. La cuarta capa, que es hipoecogénica, a la muscularis propia, y la quinta, que es hiperecogénica, a la serosa y a los tejidos circundantes. La adecuada diferenciación de estas capas nos va a ayudar a poder diferenciar un T1 de un T2 y un T3, lo cual es clave para decidir si se le aplicará terapia neoadyuvante, por ejemplo. En el caso de la derecha,
se presenta una imagen de un ultrasonido endoscópico en el que se presenta en el tercio distal una lesión, el cual presenta un engrosamiento excéntrico y que se hace que se pierda la interfase con las capas del esófago. Esto se encuentra señalado con la flecha blanca. Adyacente a él, con la punta de flecha blanca, se encuentra señalado un ganglio metastásico en relación a un paciente con el diagnóstico ya conocido de adenocarcinoma. En la tomografía vamos a encontrar como dato positivo un engrosamiento de la pared focal marcado o asimétrico excéntrico. Además, el engrosamiento circunferencial va a ser mayor de 5 milímetros. Vamos a encontrar también estriación grasa adyacente, así como dilatación por acumulación de líquido y restos alimenticios proximales a la obstrucción. Al evaluar las estructuras adyacentes vamos a encontrar ganglios linfáticos paraesofágicos que van a sugerir invasión. En la tomografía de la izquierda podemos observar un ejemplo en el que se muestra una tomografía transversal de tórax en fase contrastada con ventana para tejidos blandos, en la cual se muestra un engrosamiento de la pared del esófago señalada con un asterisco. También vamos a poder encontrar afectación del tejido graso circundante, señalado esto con la flecha curva, así como ganglios linfáticos multinivel que se encuentran adyacentes a esta lesión, los cuales están señalados con la flecha recta. En la reconstrucción sagital de la tomografía, ahora en fase simple, se observa una estenosis localizada por encima del esfínter esofágico inferior, esta señalada con la flecha recta, y acumulación de restos alimenticios, estos están señalados con la flecha curva, en relación a un cáncer esofágico con engrosamiento circunferencial. Por su parte, la tomografía con emisión de positrones va a ser muy útil para diagnosticar los tumores esofágicos primarios, así como los lugares de metástasis. Esta nos va a mostrar una eficacia incluso superior a la tomografía por sí sola. En este caso les presento 3 cortes coronales que evidencian el engrosamiento concéntrico hipermetabólico esofágico en relación al tumor primario, en relación a un carcinoma escamocelular, el cual está señalado con las flechas verdes. Ahora, con las flechas azules podemos encontrar focos metastásicos óseos, así como señalado con las flechas blancas la presencia de conglomerados ganglionares perigástricos con extensión al epiplón gastrohepático, al eje celíaco y el retroperitoneo, en relación a un paciente con el diagnóstico previo de carcinoma escamocelular con presencia de metástasis. La tipificación clínica del cáncer de esófago se realiza mediante el sistema TNM, en el cual nos presenta actualmente la 8ª edición. Bueno, principalmente hablaremos de T, que se refiere al tumor primario. En este vamos a evaluar la profundidad de invasión del tumor a la pared torácica. Y se desglosa de la siguiente manera. DIS hace referencia a una displasia de alto grado. T1 es un cáncer que invade la lámina propia, la muscularis mucosae o la submucosa, y se subcategoriza en T1A al cáncer que invade la lámina propia o la muscularis mucosae. Por su parte, T1B es el cáncer que invade la mucosa, T2 es un cáncer que invade la muscularis propia, T3 es un cáncer que invade la adventicia y T4 es un cáncer que invade las estructuras locales y se subcategoriza como T4A al cáncer que invade las estructuras adyacentes como la pleura, el pericardio o la vena ácigos. T4B es aquel cáncer que invade las principales estructuras adyacentes como la aorta, los cuerpos vertebrales o la tráquea. En la M vamos a valorar los ganglios linfáticos. En este caso se clasifica como N0 si no tienen metástasis ganglionar regional, N1 si hay metástasis ganglionares regionales que afectan a 1 o 2 ganglios,
N2 si hay metástasis ganglionares regionales que afecten de 3 a 6 ganglios y N3 si hay metástasis ganglionares regional que afecte de 7 a más ganglios. Al hablar de M hablaremos de las metástasis. Se clasifica como M0 si no hay presencia de metástasis a distancia y M1 si hay metástasis a distancia. Una etipificación precisa antes del tratamiento es esencial para poder elegir la terapia adecuada y así poder estimar el pronóstico de los pacientes. Aquellos que entren dentro de la clasificación T1 o T2 generalmente serán tratados con cirugía y por su parte los que tengan a una etipificación T3 o T4 se beneficiarán principalmente de quimioterapia o radioterapia preoperatoria para mejorar la posibilidad de resección y curación así como la supervivencia. Les presento el ejemplo de un masculino de 66 años al que se le realiza una tomografía, la cual es evidenciada a su izquierda, en la que se observa una magnificación de una tomografía torácica con aplicación de medio de contraste intravenoso con ventana para tejidos blandos, en el que se observa una lesión dependiente del esófago, la cual genera una disminución de la luz esofágica. Adyacente a este se muestran con punta de flecha negra señalado múltiples ganglios linfáticos periesofágicos, los cuales se encuentran agrandados. Del lado derecho se muestra una ecografía endoscópica en la que podemos observar una lesión excéntrica, la cual es de gran tamaño. Se muestra redonda, definida, predominantemente hipoecogénica, y adyacente a él, señalado con la flecha blanca, se muestra un ganglio periesofágico agrandado e hiperecogénico en relación a un ganglio. A este paciente se le otorgó un TNM de T3, N1 y M0. Posteriormente, con el estudio histopatológico, se corroboró que este paciente tenía un carcinoma de células escamosas. Finalmente, para hablar de las metástasis, hay que mencionar que las metástasis que genera el cáncer de esófago son principalmente a hígado, pulmones, hueso y glándulas adrenales. Por ejemplo, les presento 4 imágenes de tomografía. La primera en una reconstrucción coronal con ventana para hueso, en la que se observa una lesión lítica localizada en los cuerpos de las vértebras torácicas distales. Es uno de gran tamaño y múltiples de pequeño tamaño en los demás cuerpos vertebrales. Por su parte, en la segunda imagen, que es una tomografía computada de tórax con ventana para pulmón, se puede observar una lesión de morfología irregular localizada en el pulmón izquierdo. En la imagen C podemos observar una tomografía de abdomen con ventana para tejidos blandos, en la que podemos observar una lesión en la glándula adrenal izquierda. Y en la imagen C, señalado con la punta de flecha blanca, múltiples lesiones hipodensas en hígado, todas estas en relación a metástasis de un tumor primario de cáncer esofágico. Hay que tener en consideración que por sí sola la tomografía tiene ciertas limitaciones, es decir, menos sensibilidad para la detección de lesiones pequeñas. Por ello, hay que considerar su uso ideal complementándose con algún radiofármaco, para poder así etapificar adecuadamente al paciente y así dar un manejo de acuerdo a sus necesidades. Me gustaría concluir diciendo que por mucho el divertículo de Zenker es el más frecuente de todos los divertículos. Los tumores benignos del esófago son raros, representan menos del 10% de todos los tumores esofágicos y ocurren únicamente en el 0.5% de los casos. Las neoplasias esofágicas son altamente variables y hay que recordar que cuando estamos hablando de una tumoración esofágica hay que pensar predominantemente que sea una tumoración maligna que benigna por orden de prevalencia. Por su parte, el cáncer de esófago es una neoplasia agresiva con un mal pronóstico si no se detecta a tiempo. Por ende, el estadificar adecuadamente a los pacientes con los estudios de imagen es esencial para definir el tratamiento y mejorar la sobrevida de los pacientes. Les presento la bibliografía empleada para la realización de esta presentación. Gracias por su tiempo y su atención. Que tengan todos un buen día.